Bien, yo voy a presentar lo más brevemente que pueda al doctor Luis Franco Vera. No es fácil ser breve, pero bueno, voy a intentarlo. El doctor Luis Franco es profesor emérito de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia y académico de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Fue catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Valencia y anteriormente fue profesor adjunto y profesor agregado de Bioquímica en la Universidad Complutense, donde obtuvo su doctorado con premio extraordinario en 1971. Realizó una estancia postdoctoral en el Royal Cancer Hospital de Londres, donde se especializó en el estudio de proteínas cromosomales, y posteriormente sus intereses de investigación se centraron en el campo de la epigenética y la cromatina en cáncer colorectal, línea en la que trabajó en el Departamento de Oncología de Incliva. Ha liderado diversos grupos de investigación en esas áreas y ha trabajado en proyectos de colaboración con varias empresas farmacéuticas. Además, ha dirigido 21 tesis doctorales. Es autor o coautor de 2 libros, 7 monografías, 10 artículos de revisión y más de 100 artículos originales de investigación, sobre todo relacionados con el área de la epigenética. Además, ha prestado gran interés a la bioética. Es miembro del Consejo de Bioética de la Comunidad Valenciana, de la Sociedad Valenciana de Bioética y de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, y ha participado como profesor en el Máster de Bioética, fue director del curso Ética y Ciencia en la Universidad de Valencia y ha publicado 10 artículos de investigación en el área de la bioética, así como impartido diversas conferencias en este ámbito. Así que tenemos con nosotros a todo un experto en epigenética que va a acercarnos a las cuestiones de interés ético que se suscitan en este campo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio, por invitarme a participar en este congreso que lo hago con muchísimo gusto. Efectivamente, como ya se ha comentado, mi ponencia va a tratar de ética y epigenética. El conocimiento de las implicaciones éticas de la investigación genética creo que es bastante corriente, aunque hay muchos asuntos en los cuales el profesor Nicolás Jove nos comentará después. Quizá los aspectos éticos de la epigenética son un poquito menos conocidos. Y por ese motivo voy a comenzar explicando qué es la epigenética. Mi charla se va a dividir en estos 5 apartados y, lógicamente, empezando por el primero, ¿qué es la epigenética? Aunque voy a hacer una incursión en lo que es algunas cuestiones de genética, primero para ver cuál es la diferencia que tiene con la epigenética. Es perfectamente conocido que la información genética está contenida en el DNA y que esa información se debe al orden en que están dispuestas las 4 letras, los 4 componentes del DNA. Exactamente igual que si nosotros leemos una frase escrita en cualquier idioma, el orden en que están dispuestos las letras es lo que nos da el mensaje que esa frase quiere transmitir. El mensaje que tiene esta secuencia de DNA es precisamente la que viene dada por el orden en que se encuentran sus nucleótidos. En el desarrollo humano, desde el cigoto hasta el adulto, cuando pasamos de una célula a entre 10 y 100 billones de células que tenemos los adultos, lógicamente esa multiplicación celular implica el que se vayan dividiendo las células y se va repartiendo la información genética entre las 2 células hijas. Lógicamente, en ese proceso de copia de la información genética se pueden dar errores, exactamente igual que se pueden dar errores cuando uno copia una frase. Aquí he puesto un ejemplo bien conocido, el inicio del Quijote, y supongamos que tenemos que copiarlo por el procedimiento clásico de teclear. Pues es bastante corriente, o puede ser bastante corriente, que
uno se equivoque y al escribir una palabra se equivoca en la primera letra, y si escribe muy deprisa, pues todas las demás van equivocadas. En este caso, pues esa frase, esa palabra que aparece ahí, es una palabra que no tiene sentido, se habría perdido el sentido del mensaje, es lo que en genética llamaríamos una mutación, en la que ha habido un cambio en la secuencia que deja algo sin sentido. Si eso que deja sin sentido es un gen importante, pues puede ocurrir que se produzca una malformación, que se produzca una disfunción o incluso que sea letal esa mutación. Otro error que se puede cometer cuando uno copia un texto es el que omita, se salte una letra. Aquí, por ejemplo, se ha saltado la G de galgo. Entonces, el mensaje que resulta tiene sentido. En lugar de que nuestro hidalgo tuviera un rocín flaco y un galgo corredor, resulta que tiene un rocín flaco y algo corredor. Ahora resulta que hemos cambiado el sentido de la frase. Esto es lo que en genética llamaríamos una deleción. Se ha perdido una parte del mensaje genético por algún error. Estos errores se pueden producir en la duplicación del material genético a lo largo del desarrollo, pero también se pueden producir, y es muy frecuente, por mutaciones causadas por agentes mutagénicos que pueden afectar la estructura del DNA. Bien, esto es lo que nos dice la genética, pero vamos ahora a ver qué es la epigenética. Salvo los errores de copia y las mutaciones somáticas a las que me refería antes, el DNA, el genoma del adulto, es idéntico al genoma del cigoto. Pero es evidente que en el adulto, donde hay unos 250 tipos celulares, se distinguen esos distintos tipos celulares por tener un distinto transcriptoma, es decir, el DNA para expresar su función primero se transcribe, da lugar a una serie de RNAs mensajeros que luego dan lugar a las proteínas. Evidentemente, los 250 tipos celulares, aunque tengan todos ellos los mismos genes, están expresando una distinta fracción de esos genes. Nuestras células tienen aproximadamente 22.000 genes, pero no todos los genes están funcionando en esta célula concreta. Evidentemente, si todas las células tienen el mismo genoma, pero sin embargo es distinto el modo de funcionamiento de esos genes, significa que tendremos que añadir algo a la genética, y ese algo que añadimos a la genética es la epigenética. Epi es un prefijo que deriva del griego epi, que significa encima de, sobre, añadido a. ¿Qué es lo que se añade a la genética? Pues este término, que lo acuñó Conrad Waddington en 1942, aunque con un sentido un poquito distinto al que se emplea ahora, actualmente se entiende como la epigenética como el estudio de los cambios en la expresión génica estables y hereditarios o potencialmente hereditarios que no implican cambio en la secuencia de DNA. Fíjense que los cambios que hemos visto antes, esos errores de copia o esas mutaciones, afectaban la secuencia del DNA y como consecuencia afectan el mensaje genético. Los cambios epigenéticos no modifican la secuencia del DNA, no modifican el mensaje, pero sin embargo sí que alteran el funcionamiento de este mensaje. Para entender cómo son posibles esos cambios, hay que tener en cuenta que en los organismos superiores, en los eucariotas, el DNA no está desnudo. Está formando parte de un complejo que denominamos cromatina, que está formado fundamentalmente por DNA, proteínas y algo de RNA. Y dentro de las proteínas tenemos las histonas y las otras proteínas que por exclusión denominamos proteínas no histonas. La unidad fundamental de la estructura de la cromatina es lo que llamamos el nucleosoma, que está formado por un núcleo de 8 histonas rodeado de DNA. Vamos a fijarnos para entender cuáles son los factores epigenéticos en el DNA y en las histonas. El DNA se puede modificar por metilación. La metilación es una reacción química que afecta a una de las bases del DNA, concretamente la citosina. Esta metilación también puede afectar a las histonas. En este caso, la introducción de ese grupo metilo afecta a aminoácidos como la lisina o la
arginina. ¿Cómo se produce la metilación? Pues es un proceso enzimático en el cual la introducción, y pongo ese signo más para decir que se introduce, es a base de un metabolito bien conocido que es la S-adenosilmetionina, y la eliminación de la metilación catalizada por unas enzimas que se llaman desmetilasas, utiliza como factor, entre otras cosas, el alfa-cetoglutarato, que es un metabolito bien conocido. Es importante darnos cuenta que estas modificaciones de metilación son reversibles, se pueden introducir o se pueden quitar. Las histonas, además, se modifican por una reacción que se denomina acetilación, en la cual se introduce un resto de acetilo procedente de la acetilcoenzima A, o se puede eliminar también por una desacetilación, entre otras cosas, por enzimas que utilizan, por ejemplo, el NAD, un nucleótido bien conocido, como cofactor. ¿Qué efecto tiene la metilación o la acetilación del DNA o de las histonas? Pues vamos a verlo en esta diapositiva. Esta sería la estructura de una cromatina en la que las histonas están acetiladas y el DNA desmetilado. Vemos esta estructura arrosariada en la que el hilo es el DNA y esas bolitas que ven ustedes ahí son los nucleosomas a los que me refería antes. Esto es lo que ocurre cuando las histonas están acetiladas o el DNA desmetilado. Pero sin embargo, si las histonas están desacetiladas o el DNA metilado, fíjense cómo la estructura de la cromatina se compacta de una manera tremenda. Y esta compactación hace imposible que el DNA, que está ahí, el DNA sigue estando ahí, pero es imposible que pueda ser leído. Es algo semejante, siguiendo con la misma analogía del Quijote, a lo que va a ocurrir ahora. Nosotros leemos perfectamente esa frase. ¿Son ustedes capaces de leer eso? Les aseguro que ahí abajo dice exactamente lo mismo de arriba. Lo único es que en lugar de estar espaciado a un renglón, está espaciado a 0,1 renglón, con lo cual queda el texto tan compacto que no hay quien lo lea. Eso ocurre cuando el DNA se hipermetila o las histonas se desacetilan. La cromatina queda tan compacta que eso no se... La información genética sigue estando allí, pero no se puede leer. ¿Qué más cosas pueden ocurrir? Bueno, pues podría ocurrir, por ejemplo, que aquí tienen un ejemplo de una delección que hemos visto antes. El copista se ha saltado el no, ha cambiado el sentido de la frase. El hidalgo, en lugar de vivir hacía poco tiempo, vivía al quitar el no hace mucho tiempo. Bueno, pues ahora fíjense lo que va a ocurrir. No sé si lo ven ustedes. Ahí está escrito el no, pero está escrito con un color tan tenue que prácticamente no se ve. Si se ponen muy cerca, verán que está ahí el no, pero a simple vista no se ve. Eso es una modificación, sería el equivalente a una modificación epigenética. La secuencia sigue estando ahí, pero una metilación del DNA o una desacetilación de las histonas hace que está ahí, pero no se puede leer. Ese cambio epigenético es totalmente equivalente a un cambio genético, aunque con una diferencia importante. Este cambio es reversible porque hemos dicho antes que los grupos metilo y los acetilos se pueden quitar y poner. Otro ejemplo, ahí no hemos cambiado nada, pero he resaltado una frase. Insensiblemente los ojos se nos van a lo subrayado, a lo resaltado. Le estamos dando más importancia a ese texto resaltado. Eso sería lo que ocurre si en un gen se hubieran introducido unas modificaciones en las histonas que hacen que ese gen se pueda funcionar mucho mejor que si no estuviera modificado. El gen sigue estando igual, el mensaje sigue estando igual, pero el gen funciona mucho mejor gracias a esas modificaciones epigenéticas. Bien, pues vamos a ir adentrándonos un poquito en cómo se producen estas modificaciones. Y, por ejemplo, el medio ambiente influye mucho. Ahí tenemos toda una serie de compuestos químicos que de una forma u otra han aparecido antes como implicados en las modificaciones epigenéticas. Tenemos, por ejemplo, la acetilcoenzima A, que deriva de los hidratos de carbono y de las grasas, y por consiguiente su concentración depende mucho de los hábitos alimenticios que tenga una persona.
y la acetilcoenzima A está implicada en la acetilación de histonas. Tenemos la S-adenosilmetionina, cuyo nivel depende de la cantidad de metionina, un aminoácido que ingerimos en la dieta, y de la cantidad de vitamina B que ingerimos también. Y esta S-adenosilmetionina está implicada en la metilación de histonas y del DNA. El alfa-cetoglutarato, derivado de múltiples nutrientes, es un metabolito importante, está implicado, como hemos visto antes, en la desmetilación de histonas y del DNA. Estos tres componentes, NADF y ATP, derivan del metabolismo energético y están implicados también en distintas modificaciones de DNA o de histonas. Quiere esto decir que los hábitos alimenticios pueden estar influyendo, y de hecho influyen de una manera muy notable, en los factores epigenéticos que uno tenga. Pero además de los hábitos alimenticios hay otras cosas. Por ejemplo, el humo del tabaco contiene acroleína, y esta acroleína altera la acetilación de histonas. Tiene otros componentes, el humo del tabaco, que alteran la metilación del DNA. El alcoholismo crónico, por ejemplo, pues aparte de todos los efectos que todos ustedes podrían conocer, produce una modificación epigenética, que es la hipermetilación de un gen supresor, concretamente el CDKN2A. Los genes supresores son los genes que frenan el desarrollo de los tumores. Al hipermetilarse, ese gen deja de actuar y, por consiguiente, el sujeto que sufre ese alcoholismo crónico pues está más expuesto a sufrir un cáncer por la supresión de ese gen supresor. Pero lo importante es que estos cambios epigenéticos no solamente afectan al individuo que tiene un hábito alimenticio malo o un hábito de cualquier otro tipo nocivo, sino que también se transmiten de forma hereditaria. Una mujer gestante, por ejemplo, si fuma, no solamente está afectando a sus factores epigenéticos, sino también a los factores epigenéticos del feto, es decir, está afectando a la siguiente generación. Pero si además esos cambios epigenéticos afectan a las células germinales del feto, pues la transmisión del efecto epigenético se daría hasta la tercera generación. Esto ocurre evidentemente en el caso de la mujer gestante, pero los varones, que no podemos estar tranquilos, también los varones podemos influir mucho desde un punto de vista epigenético en la salud de la descendencia. Aquí vemos, estamos todavía en el caso del organismo femenino, la producción de la fecundación tiene lugar en las proximidades del ovario y el embrión, como todos ustedes saben, va recorriendo las trompas de Falopio hasta llegar, cuando está en el estado blastocisto, a anidar en el útero. Bueno, pues durante este recorrido del embrión por las trompas de Falopio, la composición del fluido que se encuentra en él, concretamente pues la concentración de proteínas, las posibles infecciones o el desbalance de citoquinas, produce cambios epigenéticos en el embrión. Y me interesa resaltarlo desde el punto de vista ético, que cuando se trata de una gestación tras una fecundación in vitro, los cambios epigenéticos son muy importantes. Efectivamente, la composición del medio en el que se desarrollan los embriones in vitro, la concentración de aminoácidos, de glucosa, de otros factores de citoquinas, de factores de crecimiento, etcétera, modifica el patrón epigenético del embrión. Veremos después un ejemplo especialmente llamativo a estos efectos. La propia manipulación mecánica, por alguna razón que no se conoce, pero está comprobado que es así, la propia manipulación mecánica del esperma, de los óvulos o de los embriones, está induciendo cambios en la metilación del DNA y, por consiguiente, está introduciendo cambios no naturales en la expresión de los genes que va a tener ese feto y,
muy posiblemente el adulto. Hay ejemplos verdaderamente notables de cómo, por ejemplo, malnutrición de la madre durante el embarazo puede dar lugar a la aparición de diabetes tipo 2 en la descendencia 20 o 30 años después del parto. Se han ido acumulando durante la etapa embrionaria una serie de cambios epigenéticos en el feto provocados por la malnutrición de la madre, y esos cambios epigenéticos están allí, de manera que empieza a manifestarse ya en la edad adulta. Pero les decía antes, los varones no estamos libres de culpa, y es que efectivamente el DNA de los espermatozoides está ordinariamente compactado de una forma muy densa, no con histonas, sino con protaminas. Pero hay unas regiones, como esto que estaría señalado ahí, hay unas regiones en las que el DNA del espermatozoide mantiene la estructura clásica de nucleosomas, una estructura un poco más abierta. Esto se debe a que son genes que se van a necesitar muy tempranamente en el desarrollo embrionario y por consiguiente ya están preparados para comenzar a actuar en el estado en el cigoto o en el estado de 2 células. Pero claro, esto tiene un riesgo. Al estar en una estructura, una organización más abierta, son también más susceptibles de sufrir cambios epigenéticos. Hábitos como el tabaquismo, como la drogadicción, la alimentación inadecuada en el varón, están produciendo cambios epigenéticos en estas regiones claves que pueden afectar, y de hecho afectan, al desarrollo embrionario. Este es un ejemplo, una publicación de hace unos días, en las que nos hablan de cómo la dieta del padre, una dieta elevada en grasas, produce cambios en la descendencia. ¿A causa de qué? A causa de que una dieta rica en grasas provoca que las mitocondrias del espermatozoide, el RNA de las mitocondrias del espermatozoide se fragmente. Y aunque, como es bien sabido, al producirse la fecundación en el óvulo no penetran las mitocondrias paternas, el desarrollo mitocondrial se debe solamente al aporte de la madre, pero esos fragmentos de RNA producidos por una dieta excesivamente rica en grasas, sí que son capaces de penetrar en el óvulo e influir a nivel epigenético en el desarrollo. De manera que trastornos metabólicos que pueden sufrir los hijos se pueden deber a una dieta inadecuada en la alimentación del padre. Evidentemente esto tiene ya una serie de consecuencias éticas. La influencia del medio ambiente, la ética de la conservación del medio ambiente ha sido ampliamente tratada por el Papa Francisco, por ejemplo, en la encíclica Laudato Si. Lógicamente allí el Papa se refiere a las precauciones que debemos tener para cuidar nuestra casa común, de no contaminar, etcétera. Pero claro, es que esa contaminación ambiental no solamente está dañando el medio ambiente en general, sino que está afectando los factores epigenéticos de las personas que viven en ese ambiente. Entonces tenemos una influencia nociva de la contaminación en las personas que viven en ese entorno a través de factores epigenéticos. Sobre las cuestiones de alimentación, pues por ejemplo, el Papa también se ha pronunciado con frecuencia. En alguna ocasión hablaba de cambiar nuestros estilos de vida, conscientes de que nuestros pequeños gestos pueden asegurar la sostenibilidad y el futuro de la familia humana. O más, en otra ocasión, más tarde, hablaba pues, de esa malnutrición por exceso o por defecto, cómo puede provocar. Bien, pero es que nosotros sabemos que esos fallos en la sostenibilidad o esos fallos por la malnutrición tienen una causa epigenética en una gran medida. Ahí tenemos entonces una importancia grave de procurar mantener una conducta tal que no se produzcan esas alteraciones epigenéticas. ¿Y qué podemos decir a propósito del desarrollo embrionario? Pues también
hay una modificación epigenética importante. Me he referido a cuestiones relacionadas con la fecundación in vitro, pero ahora voy a hablar otro caso. En el desarrollo embrionario hay unos cambios más o menos cíclicos en la metilación. La formación de las células, aquí estaríamos representando el desarrollo, y en el eje vertical el nivel de metilación. La formación de las células germinales primordiales va acompañada de una desmetilación. Desmetilación que es, por decirlo así, como una especie de reset del genoma. El genoma queda abierto a cualquier cambio. Se produce un aumento de metilación después tras la fecundación del cigoto, pero después, al ir avanzando el desarrollo embrionario y llegar al estado de blastocisto, la desmetilación es casi total. Otra vez se vuelve a poner el genoma, por decirlo así, a cero, porque el blastocisto es el que va a la etapa del embrión que va a dar lugar a todo el organismo adulto, y por eso tiene que tener todos sus genes en un estado, digamos, de pluripotencia para poder diferenciarse en su momento a cualquier otra cosa. Y a lo largo del desarrollo embrionario va aumentando la metilación, pero no va aumentando de una forma indiscriminada, sino que aquí vemos como antes de la implantación, en el estado del blastocisto, hay una desmetilación, amarillo sería desmetilado. Cuando se produce la implantación se produce una metilación más o menos, pero no es una metilación total, porque quedan ahí esos puntitos amarillos que son genes de pluripotencia que son necesarios para el funcionamiento del embrión. Y a medida que va produciéndose el desarrollo embrionario, se van modificando los factores epigenéticos de manera que algunos genes se van silenciando permanentemente y algunos otros se van quedando como potenciales para poder actuar, y eso es lo que permite la diferenciación, y que de un tejido más o menos indiferenciado, como es la masa celular interna del blastocisto, se produzcan tejidos, cada uno de esos 250 tipos celulares a los que nos referíamos antes. Evidentemente, esto implica toda una serie de connotaciones éticas. Por ejemplo, esta figura no la pongo ni mucho menos con ánimo de que lean lo que hay ahí, porque es imposible, y no por razones epigenéticas, sino simplemente porque la letra es muy pequeña. Pero ahí son 9 ensayos clínicos que se han hecho comparando cohortes suficientemente numerosas de individuos nacidos por fecundación in vitro o por embarazo por fecundación natural. Y entonces se pueden ver cómo en la mayor parte de ellos se han observado diferencias significativas en la metilación del DNA. Diferencias significativas que, según estos 4 estudios, afectan a una multitud de genes. Es decir, que la fecundación in vitro está afectando a nivel epigenético a la expresión de muchos genes que tienen ustedes ahí. Y un ejemplo para terminar, el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Este es un síndrome raro, una enfermedad rara, afecta pues 1 de cada 20.000 nacidos más o menos. Se caracteriza por macroglosia. Macroglosia es un crecimiento anormal de la lengua, tanto que casi no cabe en la boca y tiene que resolverse con una glosectomía parcial. Se caracteriza también por el onfalocele, que es una protrusión de las vísceras a través del ombligo, y produce en los individuos que lo padecen una predisposición al cáncer pediátrico. Bueno, pues vean ustedes estos datos estadísticos. Ahora que ya tenemos suficiente número de nacidos por fecundación in vitro desde el primer caso de 1978, comparando una cohorte numerosa de nacidos por fecundación in vitro con otra cohorte más numerosa todavía de nacidos por fecundación normal, el porcentaje de síndrome de Beckwith-Wiedemann es muy pequeño en los nacidos por concepción natural. Sigue siendo pequeño en los nacidos por reproducción asistida, pero fíjense que es prácticamente 10 veces más. Este es un dato importante que muchísimas veces se silencia, pero la fecundación in vitro produce
un posible un aumento de esta enfermedad rara. Es una enfermedad rara, y decir, no, como es una cosa rara, pues se deja arrinconada, pero ahí está. Y lo mismo que eso, pues tantas cosas. Evidentemente, el hecho de que las modificaciones epigenéticas se puedan revertir hace que sea posible la edición epigenética. El profesor Hove nos va a hablar de la edición genética. La edición epigenética está todavía en mantillas, pero no cabe duda de que en un tiempo relativamente corto se va a conseguir, y entonces ahí también aparecerá un problema ético, el riesgo de que queramos a voluntad modificar el epigenoma del embrión para conseguir lo que uno desee. Eso es indudablemente un riesgo y que indudablemente tiene desde un punto de vista ético las connotaciones clarísimas. Y dicho esto, bueno, sí, este es efectivamente el ejemplo como los nacidos por fecundación in vitro, la inmensa mayoría, mientras que en los nacidos por fecundación natural las causas del síndrome de Beckwith-Wiedemann son muy variadas. En el caso de los nacidos por fecundación in vitro, la inmensa mayoría se debe precisamente a cambios en la metilación del DNA provocados por esa manipulación de los gametos o de los embriones. Y con esto termino, simplemente salvándome un poco lo que dice si me preguntan algo que yo no sé contestar, pues echamos la culpa a la epigenética y todos están tranquilos. Pues por mi parte nada. Muchas gracias, doctor Franco. Sí, vamos a dar paso ahora al profesor Nicolás Hove de la Barrera y después ya abriremos el turno de preguntas. Nicolás Hove fue catedrático de genética de la Universidad de Alcalá, de donde es emérito desde 2014. Anteriormente fue profesor adjunto de genética en la Universidad Politécnica de Madrid y profesor agregado de la Universidad del País Vasco. Asimismo, fue investigador invitado del USDA en la Universidad de Missouri, en Columbia, y fue presidente de la Sociedad Española de Genética. Actualmente colabora en másters de bioética en las Universidades Católica de Ávila y Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria de Madrid, y en un curso de genética clínica y medicina personalizada de la UNIR. Fue promotor y primer firmante del Manifiesto de Madrid a favor de la vida humana naciente en 2009 y fue consultor del Dicasterio Pontificio Consejo para la Familia por nombramiento de Benedicto XVI. Es asesor de la Fundación Jérôme Lejeune España y miembro de honor de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal. Ha sido miembro del Comité de Bioética de España desde 2013 hasta 2022 y recibió el premio de la Asociación Española de Bioética por su trayectoria en bioética en España en 2019. Es autor de 170 publicaciones científicas, ha dirigido también 21 tesis doctorales y ha colaborado en medio centenar de obras colectivas. Asimismo, es autor de diversos libros, principalmente todos sobre el tema de la genética. Es un honor tenernos con usted. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por tu presentación, por supuesto. Lucía. Perdón, Cristina, ando por aquí. Lucía Gómez Tatay, por supuesto, perdón. Y también a Julio, claro, que es el anfitrión y el alma mater de no solo de esta actividad, sino de muchas otras y del Observatorio de Bioética, que tan buena labor hace en este campo en España, ¿no? Hoy en día es una auténtica necesidad. Agradezco, por supuesto, al rector su presencia, agradezco a la Universidad Católica de Valencia pues todo lo que está haciendo. Y vamos a hablar de este tema que realmente es la otra vertiente, como decía muy bien el doctor Luis Franco, que agradezco mucho su conferencia porque además nos deja muy bien preparado el campo también para lo que yo voy a decir. Es el aspecto más, digamos, de lo que es fijo, de lo que es la información en sí misma y de cómo podemos a modificarla de alguna manera con fines digamos, de terapia, que es de lo que se trata aquí. Los puntos que voy a tratar son estos 4 que vemos aquí. Voy a primero dar unas pinceladas sobre los orígenes de la terapia génica, para hablar enseguida de las técnicas que se utilizan,
En realidad la técnica que más nos interesa es la llamada CRISPR-Cas9, que es la que está hoy en día en auge y es la que se utiliza fundamentalmente en temas de, digamos, de terapia. Y luego, por supuesto, al final hablaremos de las incertidumbres bioéticas que plantean estas tecnologías, ¿no? En 2 niveles, como ya veremos. Bien, para empezar, en el aspecto, digamos, un poco histórico, vamos a decir que la terapia génica hay que situarla en el contexto de la ingeniería genética, y la ingeniería genética, a su vez, es un campo de la biotecnología que parte de unos grandes descubrimientos que ocurrieron a lo largo del siglo XX. Es curioso constatar que solo hace 80 años, no hace mucho por lo tanto, que se descubrió que el ADN es la molécula de la vida. Realmente fue en el año 44. 10 años después es cuando se conoce cómo es la estructura, la doble hélice, como muy bien nos ha explicado el doctor Luis Franco, y también en esa misma década, un poquito después, aparece ya otros grandes descubrimientos, como puede ser cómo se expresan los genes y cómo están codificadas también las claves de la información genética, es decir, lo que se llama el código genético. Todo eso ocurre en el transcurso de entre los años 45 aproximadamente hasta finales de los años 60. Y en los años 70 aparecen ya las primeras intentonas de hacer modificaciones en la información genética y conseguir efectos, primero en microorganismos. Aparece ahí la llamada, la etapa del ADN recombinante. En el año 75 concretamente hay una reunión muy importante, al año que viene va a hacer 50 años, una reunión muy importante en Asilomar, en California, en la cual se decide que todas esas intentonas de cambiar la información genética tienen sus riesgos y por lo tanto hay que establecer ciertas moratorias. Se establece realmente una moratoria hasta que las técnicas que manipulan el ADN pues vayan siendo un poquito más seguras, ¿no? Realmente hay grandes investigadores, yo no voy a citar aquí, pero ahí tenemos varios, Stanley Cohen, Paul Berg, Herbert Hopf. Se consigue, por ejemplo, empalmar ADN de una rana y de una bacteria y cosas por el estilo. Y se consigue también, y es la espita que va a abrir la puerta hacia lo que se ha dado en llamar la modificación genética, es decir, los organismos modificados genéticamente o transgénicos. Aparecen ya a finales de los años 70, de los cuales, a pesar de que se ha hablado negativamente, pues hemos obtenido grandes beneficios, porque los organismos modificados genéticamente, especialmente en el mundo bacteriano, pues da lugar a que se puedan sintetizar hormonas y fármacos de utilización en el ser humano, por supuesto, como la insulina, el interferón, o como pueden ser los factores de crecimiento o los de coagulación de la sangre, etcétera, en bacterias, pero con genes humanos que han sido trasladados al interior de esos microorganismos y que allí se expresan para dar lugar a las proteínas que luego son aislados y comercializados, ¿no? Realmente los organismos modificados genéticamente, los transgénicos, han dado lugar a grandes aplicaciones en farmacología, pero también en agricultura y también en ganadería, con la mejora genética de plantas cultivadas, de animales domésticos, etc. Y aparece en el marco también histórico un hecho más importante, quizás, aunque un poquito más tarde, que es la idea de conocer al detalle la información genética de nuestro genoma. Es decir, qué genes tenemos, cuántos son, dónde están, cómo están estructurados y sobre todo cuál es su estructura, la lectura, lo que nos había puesto el doctor Luis Franco antes, el mensaje de letritas con 4 bases nucleotídicas, adenina, timina, guanina, citosina, tenemos el lenguaje de los genes. Bueno, pues de extremo a extremo de cada cromosoma, cómo están estructurados y qué información tiene cada cromosoma. Y eso, que aparece en los años 90, se culmina prácticamente en el año 2003. En el año 2003 se culmina el proyecto Genoma Humano, que se llama, y además se publica en 2 grandes revistas, Nature y Science, los principales resultados de ese gran análisis. Y surgen las aplicaciones. Evidentemente las aplicaciones son la gran esperanza, ¿no? Ese proyecto, ¿por qué se hizo? Alguien dijo que ese proyecto podía tener mucha más importancia que poner un hombre en la Luna, y es verdad. Realmente de poner un hombre en la Luna no se han conseguido grandes aplicaciones, salvo la proeza, digamos, tecnológica que supone eso.
pero del proyecto Genoma Humano lo que se espera y lo que se está viendo ya es grandes vertientes aplicadas en la medicina en 3 campos especialmente. El campo del diagnóstico, todos conocemos las pruebas de ADN que nos sirven hoy en día para identificar muestras de la procedencia de una persona, ¿no? De importancia en medicina legal o medicina forense, por ejemplo. Por supuesto, la vertiente terapéutica de la que vamos a hablar ahora, la posibilidad de incidir en el mensaje genético de genes concretos. Hay del orden de 8.000 enfermedades genéticas monogénicas que están ahí esperando y que pueden ser objeto de terapia si conocemos la secuencia de esos genes, de los genes implicados. Hay del orden de otras 1.100 enfermedades que son más complejas y no sería de momento posible, pero bueno, ahí está el avance que se está generando. Y luego hay una vertiente que es la farmacogenética, que no vamos a hablar de ella, pero también es importante. Es decir, una medicina personalizada, fármacos prácticamente a la carta de cada paciente. Esas 3 vertientes están hoy en gran desarrollo. Yo me voy a referir especialmente a la de la terapia génica. La terapia génica consistiría entonces, en una parte de la ingeniería genética, que es hacer modificaciones en el ADN para corregir la base de alguna patología de algún enfermo, de alguna enfermedad, ¿no? Y esa terapia génica se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es insertar un gen correcto en el genoma, en algún lugar del genoma de un paciente, de tal manera que se exprese y restaure o de alguna manera pues estimule la síntesis de una proteína, por ejemplo, que esté alterada. Otra posibilidad es anular un gen defectuoso, eliminándolo de alguna manera, es decir, alterando su secuencia, para que no se exprese y por lo tanto la proteína que genera, los productos de los genes siempre son proteínas, pues no altere de alguna manera la salud del paciente. Y la tercera sería la edición, que es a la que me voy a referir especialmente, que es tratar de corregir la secuencia del ADN, esa secuencia de letritas, de bases nucleotídicas que componen cada partícula, cada gen de la información que tenemos. Tenemos al final, nuestro genoma tiene del orden de 3.175 millones de pares de bases nucleotídicas. 3.175 millones son muchos, son 21.000 genes aproximadamente lo que tiene nuestro genoma, y de ellos hay muchos candidatos, por supuesto, a hacer correcciones. Estas correcciones en terapia génica se pueden hacer y se están abordando ya, como ahora vamos a ver, bien en sistemas in vivo o en sistemas ex vivo. In vivo quiere decir en el propio paciente, introduciendo de alguna manera la modificación que se pretende hacer en el tejido o en las células afectadas o que den lugar a la patología. O ex vivo, extrayendo células del paciente, cultivándolas. Hoy en día es posible, gracias al desarrollo de la biología celular, cultivar células en el laboratorio, haciendo las modificaciones en el propio laboratorio y, una vez que se han modificado esas células, devolvérselas al paciente mediante un trasplante autólogo, que es la tecnología que en principio más se está utilizando, aunque la tendencia es a fomentar más la in vivo, puesto que realmente sería la más interesante y porque se podría hacer también incluso en fase fetal, con lo cual estaríamos abriendo la puerta a corregir incluso patologías antes del nacimiento del niño, en lugar, por ejemplo, de abortar, que es, por lo tanto, desde un punto de vista ético, una trayectoria muy importante. Y también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hacer estas modificaciones en alguno de esos 250 tejidos que nos decía el doctor Luis Franco, que tiene nuestro organismo, que son las células que están en los tejidos somáticos, los órganos de nuestro organismo, como hacerlo en un tejido muy particular que es el tejido germinal. El tejido germinal es el que genera las células reproductoras, las gaméticas, y por lo tanto cualquier modificación que se haga en el tejido germinal trascendería o puede trascender a la descendencia. Por lo tanto, las implicaciones éticas van a ser, como luego veremos, diferentes. Vamos a ver, en técnicas no me voy a meter en grandes profundidades porque aparte de ser complejas de explicar, llevaría tiempo, pues no merece mucho la pena. Simplemente una pincelada. Es decir, ha habido varias técnicas que se han venido desarrollando, dedos de zinc, TALEN y la última que es CRISPR-Cas. Ahora acaba de aparecer justo la semana pasada en Nature una posible cuarta tecnología, que es el ARN puente, ya veremos qué queda de sí.
Pero las tres técnicas que se han venido practicando fundamentalmente son estas tres que ven ahí a la izquierda de la imagen, de las cuales la CRISPR-Cas es la última y la más, digamos, favorable en los aspectos de su sencillez y de, digamos, su eficacia, ¿no? Las tres tienen en común algo, y es, necesitamos una enzima, una nucleasa que se llama, que corte el ADN, que haga un inciso justo en el lugar en el que yo quiero hacer la modificación. Y una vez que haya cortado el ADN, voy luego a restaurar el punto de corte, poniendo en el lugar donde he cortado las bases nucleotídicas adecuadas para que realmente pues, surja una secuencia correcta del gen. Eso es lo que hace CRISPR-Cas, pero también lo hacen por procedimientos muy complejos y menos eficaces las otras tecnologías. Se trata de cortar el ADN por el mismo nivel, las dos cadenas. La molécula del ADN es una doble hélice, como saben, tiene dos cadenas que se enroscan una alrededor de la otra y hay que cortarlo al mismo nivel por las dos cadenas, y una vez separadas los extremos de rotura, lo que se llama un double strike break, pues restaurar digamos físicamente la unión de ambas, introduciendo los cambios que se deseen. Hay dos formas de restaurar. Uno de ellos es mediante lo que se llama recombinación homóloga. Para ello lo que hace falta es simplemente introducir una molécula externa de ADN que sirva de molde y que además me permita poner las bases que yo deseo en el hueco que ha quedado. La otra es la unión de extremos no homólogos, pero realmente esta lo que induce normalmente son errores, deleciones, inserciones, pérdidas, cambios de lectura, con lo cual el gen normalmente que sufre esta segunda posibilidad de reparación pues queda alterado hasta el punto de que puede quedar anulado, lo cual tampoco es malo porque muchas veces, y eso también es edición génica, interesa anular un gen. Entonces, las dos opciones son interesantes, pero más interesante quizás sea la de la recombinación homóloga porque nos permite restaurar o introducir unas bases nucleotídicas que corrijan el defecto. La tecnología, históricamente, la tecnología del CRISPR-Cas se debe a un hallazgo de un investigador de la Universidad de Elche, que es de la Universidad de Alicante, perdón, él es ilicitano, que es el doctor Mojica, que fue quien descubrió este sistema en las bacterias. CRISPR significa algo así como secuencias de ADN repetidas, espaciadas y cortas. Esto es más o menos las siglas en inglés. Es una región del genoma que realmente lo que representa es una zona a la que van a parar restos de ADN de una invasión a las bacterias, él lo descubrió en el genoma bacteriano, una invasión de ADN extraño, por ejemplo, de un virus que atacaba a la bacteria. Esos restos que quedan ahí en esos espacios entre las secuencias repetidas cortas, luego van a servir de patrón para fabricar unas moleculitas de ARN, que es el producto inmediato, que junto con una enzima que se llama Cas va a reconocer ante una segunda invasión el ataque y lo va a destruir, de tal manera que es un sistema inmunológico. Este sistema inmunológico que descubrió en ese precioso trabajo básico del doctor Mojica, pues inspiró la tecnología de la edición génica. La edición génica, por lo tanto, va a consistir precisamente en utilizar estos elementos que se habían descubierto y que son naturales de una manera artificial, vamos a decir de esta manera, es decir, fabricar ARNs que permitan reconocer ADN extraño y además al que se pueda unir una enzima que lo corte. Exactamente es lo que hace. El ARN que se fabrica o se sintetiza gracias a los avances en biología sintética. Hoy en día se pueden sintetizar moléculas de ARN que obedezcan a la secuencia concreta sobre la que se quiere incidir, y luego la enzima Cas9 se puede extraer directamente de bacterias, por ejemplo la que se extrae habitualmente de Streptomyces piógenes, que es exactamente la Cas9. Bueno, la actuación entonces de los dos elementos, un ARN sintetizado artificialmente y la Cas9, que es la enzima que también incorporamos, actúan como si dijéramos como las manos del cirujano y un bisturí. Es decir, van a dirigirse al ADN que yo quiero cortar y lo van a cortar justamente por el sitio donde se une ese ARN sintético que yo he fabricado, y lo he fabricado gracias a que conozco
la secuencia del ADN sobre el que yo quiero trabajar. Y ahí viene la importancia del proyecto Genoma Humano del que hablamos, ¿no? Bueno, naturalmente lo que hay que hacer es un corte de las dos cadenas de la molécula del ADN por el mismo sitio, para después, preferentemente, si lo que quiero hacer es una edición con restauración de una secuencia correcta, pues digamos hacer una recombinación homóloga. Si lo que quiero es anular el gen, pues podría simplemente seguir la otra vía, que es la de los extremos no homólogos, ¿no? La tecnología la desarrollan o la piensan y la ponen en marcha dos investigadoras que todos conocerán probablemente porque recientemente se les otorgó el premio Nobel, que son Jennifer Doudna y Emmanuelle Carpentier, una americana y una francesa, que fueron las que promovieron la utilización de esta tecnología para hacer edición génica con fines terapéuticos, de aplicaciones médicas, justamente para corregir ADN que esté implicado en enfermedades, en patologías concretas, bien sean monogénicas, fundamentalmente monogénicas, pero también otro tipo, como veremos luego. Falta un elemento. El elemento es cómo yo incido o cómo yo introduzco en la célula a la que yo quiero modificar estas moléculas que he dicho de ARN y la Cas9. Para eso se utilizan unos vectores, unos vectores son unos vehículos que canalicen al interior de la célula estos elementos. Esos vehículos, esos vectores, normalmente se vienen utilizando, es uno de los factores más complicados de la tecnología. Normalmente se han venido utilizando vectores virales, virus, a los cuales primero se les desarma para que no sean patológicos y después también se les introducen esos elementos, ¿no? Pero también se utilizan nanopartículas de lípidos o también de carbono, o se pueden utilizar incluso biopolímeros, etcétera, ¿no? Hay diferentes, se están ensayando muchos tipos de vectores para introducir en las células, canalizar al interior de las células el ARN que va a incidir sobre el sitio diana, el ADN específicamente que yo deseo cortar, y la Cas9 para que lo haga. Aplicaciones terapéuticas. Lo primero que tendríamos que decir es que normalmente lo ideal sería poderlo hacer in vivo, lo decíamos antes, pero hoy en día lo más fácil es hacerlo ex vivo, in vitro, en el laboratorio. Es decir, extraer células del paciente, modificarlas genéticamente en el laboratorio, como introduciéndoles en la placa de Petri, donde tengamos el cultivo de esas células, e introduciéndoles los elementos que hemos dicho por medio de los vectores, para que hagan el trabajo que tienen que hacer, se dirijan al ADN, lo corten, introduzcan la secuencia correcta y después, una vez que hemos comprobado que la operación ha salido bien, devolvérselas al paciente mediante un autotrasplante. Esta tecnología, la primera, fíjate que todo es muy reciente, en el 2013 realmente es el primer experimento de introducción de una corrección de un modelo en un modelo animal de una enfermedad que también es una enfermedad humana, que es la fibrosis quística, que se debe a la alteración de un gen, el CFTR, que fabrica una proteína alterada. Bueno, pues en ese gen concreto, cuya secuencia se conoce perfectamente, es un gen muy largo. Normalmente se suele decir que es el record business de los genes, porque tiene nada menos que 2,5 millones de pares de bases. Es el gen más largo de nuestro genoma. Bueno, pues simplemente una alteración de una simple base ya da lugar a que la proteína que fabrica ese gen esté alterada y da lugar a esta enfermedad. En un modelo animal de ratón se ha conseguido ya en el 2010, en un laboratorio en Holanda, en Utrecht, la edición de ese gen. Pero es un modelo animal. El primer ensayo clínico, en un experimento ya en humanos, se hace en Estados Unidos, en las universidades de Stanford y Columbia, para corregir beta-hemoglobinopatías. Realmente la anemia falciforme y otra serie de patologías de la sangre, ¿no? Con cierto éxito. Hoy en día, estamos en 2024, en julio, ahora mismo, hace 2 días que lo consulté, hay 99 ensayos clínicos que utilizan la tecnología CRISPR-Cas con fines terapéuticos en el hombre. En Clinical Trials, que es la base mundial de datos sobre ensayos clínicos, lo podemos ver, hay hasta cerca de un centenar, repito, de ensayos clínicos en marcha, en distintas fases, pero todos ellos tienen el denominador común de utilizar CRISPR-Cas para modificar el ADN.
hay un grupo que se dedica simplemente a la detección o el diagnóstico. Hay otro grupo que se dedica al cáncer. Hay cerca de 50 proyectos ahora mismo, ensayos clínicos dedicados a distintos tipos de cáncer. No solamente es cáncer de tejido fino, sino también de tejidos sólidos. Y hay otro casi medio centenar de ensayos clínicos que están dedicados a enfermedades monogénicas. Evidentemente yo no puedo dedicar mucho tiempo a cada uno de ellos, porque son muy largos. Simplemente voy a poner un par de ejemplitos. Uno de ellos es la gran bendición de la medicina en relación con el cáncer, que es la tecnología CAR-T, de la que todos han oído hablar. La CAR-T es una bendición, repito, porque es una tecnología, una inmunoterapia. Va a consistir en reforzar el sistema inmunitario, los linfocitos T, mediante una modificación genética por CRISPR que va a hacer que se sinteticen constitutivamente en los linfocitos unos anticuerpos transmembrana, unas proteínas transmembrana que son capaces de reconocer a las células tumorales y por lo tanto pueden ir a donde esté el tumor, donde estén esas células y combatir en las células tumorales específicamente, con lo cual además se refuerza el sistema inmunológico y es una tecnología que se añade a la radioterapia, a la quimioterapia y a la cirugía, que evidentemente han sido siempre las técnicas habituales en los casos de cáncer, con una proyección, digamos, extraordinaria. Porque hoy en día, por ejemplo, los cánceres de tejido fino que decíamos, bueno, linfomas o también las otra serie de enfermedades, pues están ya prácticamente solucionadas con CAR-T. Más difícil es el cáncer de tejidos sólidos porque hay muchos antígenos, es decir, a lo que reaccionan los anticuerpos de estas células T reforzadas, que están ocultos en el interior de las células y es más difícil de combatir. Pero bueno, hay muchos ensayos clínicos que tienen un denominador común. Yo estuve echándole un vistazo sobre lo que se está haciendo, sobre todo en casi todos ellos, un objetivo fundamental, aparte de la eficacia de la tecnología, son los temas de seguridad. Es decir, los temas de seguridad. Ver que realmente no hay efectos posibles que salgan cosas que puedan perjudicarla, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, la tecnología, la inmunoterapia CAR-T fue declarada pues el descubrimiento tecnológico del año 2013 en la revista Science, como saben. Incertidumbres bioéticas, y con esto ya terminamos. Simplemente decir que hay dos niveles de preocupaciones en hacer modificaciones genéticas en el ser humano, ¿no? O en células humanas. Primero se dedica a temas de seguridad, cuestiones técnicas. La seguridad, la utilidad, realmente la eficacia o también el potencial mal uso de esta tecnología, ¿no? Este es un primer nivel que es en el que están volcadas la mayor parte de las preocupaciones. Cuando uno ve los proyectos de investigación, casi todos tienen como fines estudiar específicamente ese tipo de cuestiones. Pero luego hay otro nivel de preocupación que son las objeciones morales, es decir, todo lo que pueda afectar la utilización de una tecnología que puede modificar genéticamente de alguna manera el patrimonio genético humano con trascendencia incluso en futuras generaciones, ¿no? Entonces todo eso también puede tener, ahí están por ejemplo los transhumanistas que han visto en la edición génica una especie de filón para poder conseguir cuestiones de modificaciones genéticas simplemente de mejoramiento, no necesariamente, por supuesto, de uso clínico. Entonces, en el tema de la precisión, vamos a decir que realmente todavía es una tecnología incipiente, que todavía hay dificultades técnicas, que no existen garantías al 100% de una corrección de los lugares específicos del ADN diana sobre el que se quiere incidir, que ocasionalmente pueden ocurrir ediciones fuera de diana y por lo tanto alterar alguna zona del genoma que no es precisamente la que uno desea cambiar, lo cual evidentemente eso hay que superarlo y estar seguro de que no ocurre. Y también decir que no se pueden hoy en día aspirar de momento más que a modificar zonas concretas de sistemas, en todo caso monogénicos, implicados en patologías monogénicas. Sistemas multigénicos que dan lugar a enfermedades complejas,
pues evidentemente no son asequibles porque no se puede, digamos, modificar genéticamente varias zonas a la vez. Y la producción también de deleciones y de reordenaciones genómicas, que es una cuestión que está ocurriendo. Hay varios artículos publicados, hay uno en Nature de hace 2 años, en el cual se demostraba que había hasta un 5% en muchas de estas técnicas de inseguridad y que se producían deleciones, inserciones, reordenaciones incluso cromosómicas, lo cual evidentemente tiene sus riesgos. Por citar un ejemplo de un caso ya concreto, fíjense que en Estados Unidos ahora mismo hay como 50 protocolos médicos aprobados por la Agencia del Medicamento. Entre ellos está este que se llama BELV-101. Es un tratamiento para la hipercolesterolemia familiar heterocigótica. Se trata de una inyección prácticamente en el hígado, esto se hace en vivo, para introducir un cambio genético específicamente en un gen que se llama CPCSK9, cuya mutación, la alteración, produce altos niveles de colesterol malo, del LDL. Cuando se inyecta este fármaco, no es un fármaco, realmente es una combinación de una ARN y la Cas9 que inciden sobre ese gen, se consigue corregir y bajar los niveles de colesterol en los ensayos que se han hecho hasta en un 55%, lo cual realmente es una bendición. De todas maneras, ha habido varios errores, probablemente, incluso en los ensayos clínicos cuando se realizaron, pero que son debidos a errores de la selección de los candidatos, a los voluntarios que participaron en el ensayo clínico correspondiente. Es muy importante que la selección de los candidatos en los ensayos clínicos se haga sobre personas que realmente pueden, ofrecer garantías de que no nos confunden los resultados con la realidad. Realmente esos pacientes en los cuales fracasó el asunto es porque ya tenían antecedentes infartos de miocardio y eran, factores de riesgo. Y respecto al segundo aspecto de las cuestiones bioéticas, la del patrimonio genético, pues simplemente voy a decir que todo lo dicho, cuando realmente haya seguridad 100%, están en ello, hay ya muchos grandes avances, estará bien para tejidos somáticos. Pero la línea germinal, como les decía al principio, es una línea que no debe tocarse, porque la línea germinal está, destinada a producir los gametos. Los gametos son los transmisores de vida de una generación a la siguiente. Cualquier error en un gameto, una reordenación, una alteración, una deleción, etcétera, todo eso que hemos dicho anteriormente, que se produjera en esas células, podía trascender a la descendencia, y no solo de la primera, sino incluso de futuras generaciones. Aparte de los factores de otras alteraciones de carácter epigenético, como bien nos decía antes el doctor Franco. Ha habido, a pesar de eso, ya experiencias en línea germinal. Yo voy a citar también 2 ejemplos. Uno de ellos, un experimento, la autorización por la Agencia del Reino Unido de la Fecundación in vitro, que permitió que en un laboratorio, concretamente en el Francis Crick de Londres, se llevara a cabo una investigación en embriones humanos para determinar embriones tempranos que no habían desarrollado la línea germinal, por lo tanto, para determinar la acción de un gen, el OCT4, concretamente, que es un gen que tiene mucho que ver con el desarrollo temprano. Esa investigación realmente se hizo en embriones con la única condición de que esos embriones no se llegaran nunca a implantar, que fueran luego destruidos, lo cual ya tiene una implicación, una connotación ética importante de destrucción de vidas humanas, ¿no? Y el segundo ejemplo, todos lo conocen, fue muy mediático, fue la imprudencia de este investigador chino, Jiankui, que trató embriones humanos y luego los implantó, y además nacieron 2 niñas, para simplemente librarlas del gran riesgo de que tuvieran en el futuro el SIDA, simplemente pues confiriéndoles una mutación o alterando o editando genéticamente un gen, el CCR5, para que tuvieran resistencia al SIDA. Bueno, cuando hablamos de una enfermedad de ese tipo infecciosa, bueno, es que es absolutamente absurdo pensar que
la técnica adecuada es el CRISPR-Cas o cualquier otra. Editar genes para eso, cuando es una enfermedad que es adquirida, que no es hereditaria, pues no tiene sentido. Como no tiene sentido tampoco trabajar con embriones humanos para hacer investigación sobre la acción de un gen, cuando tenemos modelos animales de ratón o de otros animales que nos pueden servir perfectamente igual, porque el genoma humano tiene prácticamente los mismos genes que los genes de ratón, ¿eh? No nos extrañemos de esto, pero tenemos muchos genes en común, genes ortólogos, porque evolutivamente al final tenemos ancestros comunes de los que han derivado en las líneas evolutivas divergentes los mismos genes. Y por lo tanto, cualquier experimento que se haga en el hombre se puede hacer perfectamente en modelos animales. Termino con esto ya diciendo que se han establecido ya unas reuniones internacionales, ha habido 3 grandes reuniones internacionales para estudiar los riesgos que traen consigo las técnicas de edición génica. Concretamente hubo una en Washington en el 2015, otra en Hong Kong en el año 2018 y el año pasado en Londres, la tercera, y se mantiene, en las 3 se ha mantenido la moratoria a no investigar o no hacer edición génica en la línea germinal, ni en embriones. Y, por supuesto, potenciar y desarrollar, como muy bien dice aquí el doctor Baltimore, premio Nobel por sus trabajos en investigación en biología molecular, precisamente para investigar y estar seguros de que la tecnología sea eficaz. También se ha creado una asociación internacional, en París concretamente, la asociación ARRIC, que precisamente trata también de desarrollar o de estudiar los riesgos de la edición genómica. Razones para la moratoria. No destruir los embriones, o mejor dicho, la destrucción de embriones supone la destrucción de vidas humanas. Esto va incluso en contra del Convenio de Oviedo de 1997, por ejemplo, suscrito por España, no así por el Reino Unido, pero en el cual se establecía que los embriones no deberían de ser nunca objeto de investigación siempre que no fuera en su propio beneficio. Evidentemente, en este caso no se trata del beneficio de los embriones, esos experimentos que he mencionado antes. Nunca se podrá garantizar la plena seguridad, hemos dicho que hay ciertos riesgos. No tiene sentido utilizar embriones humanos cuando podemos utilizar embriones animales o de modelos animales. No es cierto que la edición de genes en la línea germinal sea la única opción para poder, digamos, garantizar una descendencia adecuada, porque ahí está el diagnóstico genético preimplantatorio, que también se puede hacer. Lo que pasa es que el diagnóstico preimplantatorio también conlleva la destrucción de vidas humanas. Por otro lado, tampoco es una buena solución. Y se abre un camino hacia la aplicación de estas técnicas con los fines eugenésicos que anidan en la mente de los transhumanistas que desean hacer mejoramiento del ser humano en otra serie de caracteres. Pues nada más. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicolás. Pues abrimos ahora el turno de preguntas. No sé si tenemos micrófono. ¿Tenemos? Levanten la mano y les acercan el micrófono. Por favor, les ruego brevedad en las preguntas. Vale. ¿Puedo empezar? Aquí. Es para los dos. Bueno, tengo 2 preguntas, una para los dos y otra para Nicolás. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. La primera pregunta sería sobre acerca de el progreso de la genómica, en el sentido de que en la literatura bioética sobre las tecnologías reproductivas, sea para su defensa o para su no aplicación, pues existe el debate sobre si ciertas características complejas van a ser identificables y predecibles por la genómica o no. Se han mencionado ya las condiciones monogenéticas como ciertas enfermedades, y mi pregunta entonces en ese sentido es si ustedes, como científicos que estudian empíricamente el genoma, creen que ciertas características complejas como la inteligencia sí que se van a poder predecir, como se sabe que una enfermedad monogénica es producida por un gen único. Esa sería la primera pregunta. Evidentemente hay autores, especialmente los pro mejora humana, que asumen que esto es así, pero nunca lo justifican, o normalmente no lo justifican, o no citan estudios en la literatura
que indiquen esto. Y la segunda pregunta sería para Nicolás sobre la técnica CRISPR. Mi pregunta es, usted ha hecho referencia a los riesgos técnicos, también en el sentido del avance de la genómica, ¿se puede llegar a un 100% de conocimiento sobre la seguridad? O sea, ¿se puede garantizar científicamente una seguridad del 100%? Pero mi pregunta es si podemos hacer referencia o si existe algún otro tipo de riesgo que no sea técnico al estar tratando con genes, porque también en la literatura bioética se suele hacer una comparación con, bueno, se suele decir que cuando se llegue al 100% de seguridad de la técnica CRISPR, pues será perfectamente aplicable y no tendrá ningún tipo de riesgo cualitativamente distinto al técnico frente a otras intervenciones médicas. Otra línea de la literatura dice lo contrario, que sí que existe una especie de riesgo inherente al estar, porque estamos tratando con genes al final, y especialmente en las aplicaciones en la línea germinal, pues que sí que existe un tipo de riesgo sin nombre, o mi pregunta es un poco qué nombre le podríamos poner a ese riesgo que no es exactamente el técnico, porque el técnico, conforme la ciencia avance, en teoría se va a poder garantizar. Esas dos preguntas. Bueno, con respecto a la primera cuestión, hace mucho tiempo ya que se decía eso, el hombre es su DNA. Bueno, efectivamente el DNA determina muchísimas de las cosas de lo que somos, pero somos mucho más que DNA, lo mismo que somos mucho más que biología. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el tener un determinado genoma, el conocer perfectamente el genoma, puede definir efectivamente la probabilidad de aparición de una determinada enfermedad, puede predecir otras muchas cosas, pero hay cuestiones que son absolutamente impredecibles a partir del genoma. Entonces hacía referencia a la inteligencia. La inteligencia, hombre, indudablemente tiene su razón o su base genética, pero tiene una base mucho más amplia, y el entorno cultural en el que se desarrolla una persona influye muchísimo en el desarrollo de su inteligencia. Un ejemplo solamente, lo realizó el doctor Esteban Ballestar, que es un antiguo discípulo mío, que ahora está compartiendo su investigación entre Barcelona y Shanghái. Y fue pionero en unos ensayos con gemelos univitelinos que tienen idéntico genoma, y cómo pues cuando son muy jóvenes, muy recién nacidos, pues efectivamente no solamente el genoma es el mismo, sino que también pues no hay diferencias epigenéticas entre los dos. Sin embargo, entre gemelos univitelinos ya de una edad superior, pues sí que se notan bastantes diferencias en la metilación del DNA, lo cual hace que el comportamiento de estas personas pueda ser muy distinto, aunque el genoma sea idéntico. Y esto simplemente en lo que se refiere a un cambio epigenético, pero también hay otra serie de cambios. Esos el entorno cultural en que se desarrolla una persona, que no sé hasta qué punto tendrá una repercusión biológica o simplemente una repercusión intelectual de otro tipo, pero indudablemente eso está afectando, con lo cual creo que es imposible predecir al 100% el comportamiento de una persona simplemente estudiando su genoma. Bueno, yo respecto a la segunda pregunta, lo primero que hay que tener seguridad es cómo funciona el sistema genético sobre el que quiero influir y, por supuesto, cuál es la base molecular de la patología en la que está implicado y qué es patología y qué no lo es también, ¿no? Y qué se puede hacer y si es necesario recurrir a algo tan sofisticado como la edición génica, o a lo mejor hay, por supuesto, otras soluciones. Evidentemente, mientras no se sepa, si sabemos muy bien, hoy en día tenemos ya cartografiado nuestro genoma de extremo a extremo de todos los cromosomas, pero todavía estamos lejos de conocer bien las funciones de todos esos genes. No las conocemos muy bien. Y sobre todo una cosa más complicada todavía, que es la interacción de unos genes con respecto a otros. Porque un gen normalmente no es una isla que funciona en una u otra célula y da una proteína o no la da.
sino que depende en su expresión de muchos factores, y entre otros, como bien nos ha explicado el doctor Vera, los factores epigenéticos que también están influyendo en los grados de posible expresión. O sea, la estructura del gen puede ser la que es, pero luego sus condiciones para expresarse pueden variar de unos tejidos, de hecho varían de unos tejidos a otros. En eso precisamente consiste la diferenciación celular. No creo que nunca podamos estar absolutamente convencidos de la seguridad absoluta en estas tecnologías. Por eso yo, a pesar de que hoy en día se está intentando pasar de lo in vitro a lo in vivo, considero que todavía hay mucho tiempo por delante para investigaciones in vitro y estar seguros de que lo que yo modifico en el laboratorio realmente puede luego funcionar en el organismo una vez que se haya hecho el trasplante. Es muy difícil. Yo no creo que haya una seguridad 100% durante mucho tiempo todavía. Y para cuando eso llegue, si es que llega, habrá que medir muy bien en qué tipo de patologías monogénicas de momento no se puede aspirar a hacer modificaciones en aventuras como puede ser el intelecto, ¿no? Como muy bien nos decía el doctor Franco, digamos, la inteligencia no depende solo de los genes, ni siquiera sabemos qué genes ni cuántos están implicados ahí, aunque sí que puede haber una cierta base genética de la inteligencia. Hay unas demostraciones por medio de SNPs que se llaman, son unos marcadores moleculares que determinan que determinadas personas o grupos de población de un nivel intelectual mayor tienen una serie de factores genéticos en común que no tienen otras personas con niveles más bajos de inteligencia, pero de eso a conocer la base genética dista mucho, no es posible. Hoy en día es absurdo, es mucho mejor, como muy bien también nos decía el doctor Franco Vera, pues hacer que las personas sean inteligentes a base de esfuerzo y de trabajo, ¿no? Es decir, la inteligencia se cultiva, no se hereda. Se hereda en parte, pero muy poquito. Sobre todo se cultiva. Muchas gracias, Nicolás y Luis. Yo quiero hacer una pregunta breve. Hemos hablado mucho de la importancia del genoma en la transcripción de las proteínas, que al final son lo que nos construye y nos regula. Pero sabemos hoy que solo un 2% de nuestro genoma trabaja en esta transcripción proteica. Hay un 98% del genoma llamado oscuro, al principio se llamó basura, hoy se llama oscuro, que está ahí y que no sabemos muy bien cómo funciona. No solo eso, sino qué pasa con ese genoma oscuro cuando estamos modificando genes psicodificadores. ¿Qué pasa con este otro genoma? ¿Qué trascendencia tiene en el futuro de la investigación genómica este genoma oscuro? Pues en principio que no es tan oscuro, que desde luego no es basura y que no es tan oscuro como se pensaba. Hay un proyecto que es el proyecto ENCODE, en el que trata de establecer una enciclopedia de todo el genoma humano. Efectivamente, como bien decías, el 2% más o menos está ocupado por genes, pero el resto no quiere decir que no sirva para nada, o que haya quedado ahí como una cuestión de un capricho evolutivo, de tal. El resto, en este proyecto ENCODE, de lo que se ha estudiado hasta ahora, si no me equivoco, aproximadamente el 75-80% sí que tiene un significado. Y tiene un significado, por ejemplo, en la producción de microRNAs que no se transcriben, que no se traducen a proteínas, pero que sirven, por ejemplo, como reguladores de la transcripción de muchos genes. Son regiones que a distancia regulan la expresión génica y, por consiguiente, hasta ahora lo que se ha investigado, gran parte de ese genoma que parece que no servía para nada, tiene un papel extraordinariamente importante en la regulación del funcionamiento de los genes. Es verdaderamente sorprendente lo complejo que es el proceso de la regulación génica, que parece, cuando se estudiaron las primeras cosas en bacterias, parecía que era una cosa muy sencilla, y la verdad es que hay tal cantidad de factores que están influyendo que hace que todo sea un entramado complejo, ¿no? Y yo muchas veces digo que lo que es raro no es que fallen
los procesos genéticos, sino que lo que es raro, lo que es realmente milagroso es que funcionemos como estamos funcionando con toda la cantidad, la complejidad de la maquinaria reguladora. No tengo nada que añadir, realmente lo ha dicho él muy bien todo y es así. Hay muchos restos también de genes que funcionaron en nuestros antepasados y ya no funcionan, pseudogenes que se llaman, y hay también restos de ataques virales que han quedado incrustados en el genoma humano, y hay transposones, elementos móviles que se llaman, que son importantes desde un punto de vista evolutivo, porque son factores dinamizadores de los cambios que luego a lo largo pueden resultar favorables, pero hablamos de evolución, hablamos de cambios digamos, de especies incluso, y todos esos factores no existen solo en el genoma humano, eso existe en todos los genomas de todas las especies. Hoy en día hay una vertiente muy bonita de la genómica, que es la genómica comparada, que nos permite, pues incluso eso, ver qué tenemos en común con los genomas de nuestros ancestros más próximos, no los ancestros más próximos, sino de los supervivientes de nuestros propios ancestros y que son de otras especies de homínidos, por ejemplo, o también incluso de especies más alejadas. Y nos encontramos con muchas cosas, muchos elementos que tenemos en común que en nosotros no funcionan, pero que en otras especies sí lo hacen. Y entonces son caprichos de la naturaleza que han quedado ahí, pero que ya no se van a perder probablemente, se han quedado congelados en el genoma y que a lo mejor no tienen una función determinada, o tal vez sí. Pero desde luego yo estoy muy de acuerdo con lo que nos ha dicho el doctor Franco, de que nada es caprichoso en el genoma. Prácticamente no hay ADN basura. Todo tiene seguro una razón y posiblemente tiene que ver con las funciones de muchos genes, con los factores de regulación, factores de expresión del genoma en su conjunto, que es un cajón de desastre que todavía no conocemos, por supuesto, a fondo. El proyecto ENCODE que él nos ha mencionado es una de las misiones de las que tiene, ¿no? Conocer a fondo cómo funciona todo. Muchas gracias.